Hola, buenos días a todos. Yo soy Valentina y bienvenidos a esta primera videoclase. Esto es lengua de segundo año y el tema de la clase va a ser el relato policial. ¿Sí? Primero vamos a estar hablando un poco de las características que ya vimos del relato policial, características, elementos principales. Después vamos a estar hablando de qué se trata la obra que trabajaron, que se llama Los crímenes de la calle Morgue y la escribió Edgar Allan Poe. Y por último vamos a estar viendo cómo hacer la red que yo les pido que hagan con el programa MindMap. Bien, vamos a ver, yo les hice una presentación en PowerPoint para hablar un poco del género policial. Vamos a decir que el relato policial corresponde al género narrativo que surge en Inglaterra en el siglo XIX, que algunos de los autores internacionales más conocidos o más representativos de este género son, por ejemplo, Arthur Conan Doyle, que fue quien inventó al famoso detective Sherlock Holmes, Agatha Christie o el mismo Edgar Allan Poe, que es el autor que nosotros trabajamos. Ahora, vamos a decir que la trama policial siempre va a incluir un crimen enigmático, ¿sí? Que tiene que resolverse, entonces se incluye una investigación y por lo tanto un investigador que es quien la lleva a cabo, ¿sí? Que es el personaje principal, y una serie de pistas que él va a estar investigando hasta que paulatinamente se resuelve el crimen. Llegamos a la resolución al final del relato, que es cuando se explica detalladamente todo lo que sucedió. Bien, vamos a decir que el tiempo en el relato policial se va a presentar de dos maneras, en pasado y en presente. ¿Por qué? Porque se van a narrar dos historias. Se va a narrar la historia del crimen y la historia de la investigación. Entonces nosotros en el presente vamos a ver cómo se desarrolla la investigación. Y a medida que se va desarrollando esta investigación, vamos a volver al pasado y ver lo que realmente sucedió en el momento del crimen. Entonces el tiempo va a ir y va a venir de presente a pasado. Y sobre el espacio vamos a decir que el género policial se considera urbano, porque los escenarios de estos relatos siempre son en la ciudad, ya sea en espacios cerrados o en espacios abiertos, pero siempre en la ciudad. Bien, uno de los elementos principales del género policial es el enigma o el crimen, ¿sí? Es decir, que siempre se involucra un hecho en el cual se rompe con la ley. Puede ser un homicidio, un secuestro, un robo, pero se presenta de forma misteriosa. Es algo como difícil de explicar, que la policía no puede resolver y demás. Bien, lo cual lleva a la investigación. La investigación que lleva a cabo un detective o el investigador que va a ir siguiendo distintas pistas o indicios, algunas verdaderas y algunas falsas. Las falsas lo van a llevar a construcciones erróneas del hecho y va a tener que volver al principio para reiniciar la investigación. Como habíamos dicho, vamos a ver que a medida que se va desarrollando el relato, se va desarrollando la investigación y se va resolviendo el crimen, y que siempre se resuelve al final. Al final es cuando descubrimos y se cuenta en el relato lo que realmente sucedió, por qué, quién lo hizo, cómo lo hizo. ¿Bien? Ahora, hablábamos de los personajes. El personaje principal de todo relato policial es el investigador, ¿sí? Que va a tratar de resolver el crimen. El investigador puede ser un policía, puede ser un detective, es quien va a seguir esas pistas y con sus habilidades deductivas y de investigación va a analizar la escena del crimen, va a repasar todos los testimonios de los testigos hasta llegar a la resolución. Pero hay otros personajes, por ejemplo el antagonista, que es el criminal, es quien llevó a cabo ese hecho misterioso que se está investigando. Y después tenemos personajes secundarios, como puede ser otros investigadores o los sospechosos, que a medida que va teniendo lugar la investigación van surgiendo, se van descartando, o también suele haber un ayudante del investigador. Ahora, vamos a hablar del narrador. El narrador en el género policial es sumamente importante. ¿Por qué? Porque es el que nos va a estar dando información sobre lo que sucede y lo que sucedió, pero también va a omitir información. Entonces genera un suspenso a lo largo de todo el relato para hacer que el lector se mantenga intrigado hasta el final de la historia, ¿sí? Hay distintos tipos de narrador.
puede ser participante o no participante. De eso va a depender de que la narración se dé en primera persona o en tercera persona. El narrador también podemos decir que se puede clasificar según lo que sabe del hecho, si sabe todo más que el lector, si sabe lo mismo que los demás personajes, si sabe incluso menos, entonces puede ser omnisciente, equisciente o deficiente. Y sobre el lector del género policial vamos a decir que es un lector muy especial, porque a la vez de lector, él se entrega al texto de manera intelectual, es decir, que él va a aceptar el texto del relato y se va a incorporar a él, haciendo de cuenta como si fuera también el investigador, porque con todos los datos que la historia nos va dando, nosotros como lectores vamos a querer resolver el misterio. Pero el autor, que es inteligente, nos da la información y omite la investigación y agrega pistas verdaderas y falsas que hacen que hasta el final de la historia el lector no resuelva el crimen tampoco, al igual que el investigador, entonces lo mantiene intrigado, lo mantiene interesado y ustedes llegan al final de la lectura. ¿Bien? Ahora, sobre los crímenes de la calle Morgue. Ustedes ya la leyeron, ya yo les pedí que hicieran un final alternativo, ¿sí? Vamos a decir que es una obra que fue publicada en 1841, que el autor es Edgar Allan Poe, que trata sobre el asesinato de dos mujeres, una mujer y su hija, mejor dicho, y de la investigación que lleva a resolver ese crimen, ¿sí? El personaje principal se llama August Dupin, que es el investigador que se involucra en esta escena. Bueno, el suceso pasa porque se escuchan gritos que vienen de una habitación, de una casa, la gente va y se encuentra con dos mujeres brutalmente asesinadas, pero la casa está cerrada desde adentro con llave. Eso hace al misterio, hace a que el hecho sea inexplicable. La policía comienza a investigar y no logra resolver nada, y ahí entra en escena nuestro investigador, que considera que realmente los métodos de la policía son ineficientes, pide autorización y se involucra en la investigación, analiza de nuevo la escena, los testimonios, encuentra un pelo de orangután, ¿sí? Que es lo que nos da un indicio y lo que lo va a llevar a él a publicar un artículo en el diario diciendo que se encontró un orangután, a ver si el dueño aparece. Finalmente el dueño sí aparece y llega al despacho a una entrevista con el detective, y el detective no le habla del homicidio, sino que lo lleva muy inteligentemente a que el mismo dueño comience a hablarle de cómo consiguió el animal, de cómo lo tenía en cautiverio en su casa, lo maltrataba, y la conversación lleva a realmente el homicidio, porque el dueño le termina contando de que el animal se escapó, de que él lo siguió por la calle hasta la casa de estas dos mujeres y lo vio observar, lo vio asesinar a la madre y a la hija. Bien, así es como se resuelve este crimen. Ahora bien, vamos a hablar del mapa. Yo les estoy pidiendo un mapa que ustedes tienen que hacer con el programa que se llama MyMind. Bien, ahora, nosotros vamos a ver, ya lo hice, van a ver que cuando yo ya les expliqué cómo descargarse el programa, es muy fácil, es gratis, lo pueden hacer en 2 minutos, y cuando lo abren les va a aparecer una ventana así. Esto no porque yo ya lo creé, pero ustedes lo que tienen que hacer es ir a este signo más que está acá arriba, van a ponerle un nombre a su relato, vamos a ponerle relato policial 2, porque yo ya tengo uno creado. Van a elegir la forma en que quieren hacer su red mental. Pueden elegir la que a ustedes más les guste, yo voy a elegir esta. Van a hacer siguiente. Les da la opción de colorearlo, de ponerle los colores que ustedes quieran, así que ustedes siéntanse libres de elegir porque no es una exigencia mía. Y vamos a darle a terminar. Ahora sí, a mí lo que me interesa es que ustedes, por un lado, me hablen del relato policial, lo que hicimos recién, hablar de las características, del origen del género policial, de todos los elementos que involucra el relato policial, los personajes, el investigador, el tipo de narrador, los tipos de narradores, mejor dicho, que puede haber. Entonces, por ejemplo, acá vamos a poner, ustedes van a seleccionar un nodo y van a hacer clic en el lápiz y así pueden modificar lo que dicen. Por ejemplo, yo quiero que ustedes me pongan sobre el origen del género policial. ¿Bien? Entonces,
van a ir al siguiente, que corresponde al origen, y van a poner, por ejemplo, lo que yo les dije, que surge en Inglaterra y en el siglo XIX. ¿Bien? Perfecto. Así van a ir agregando todos los nodos que a ustedes les haga falta. Por ejemplo, en este podemos poner elementos. Bien, de los elementos que habíamos dicho, que teníamos por un lado la trama, bien, el tiempo y el espacio, obviamente yo les voy a pedir que ustedes me detallen, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo y el espacio, para agregarle a este van acá, a hijo, ¿sí? Y le agregan un hijito. Y el tiempo y el espacio que habíamos dicho, que el tiempo se presenta de dos maneras, entonces presente y pasado, y otro hijito más nos va a decir que el espacio es urbano. Bien, y así van a ser con todas las características que ya hablamos, del género policial en general. Pero ahora, lo que me interesa también es que ustedes me hablen de los crímenes de la calle Morgue, porque ustedes lo leyeron. Los crímenes de la calle Morgue. Bien, sobre los crímenes de la calle Morgue, yo quiero que ustedes me hablen, por ejemplo, este lo vamos a eliminar, ¿ven? Van al tachito de basura y se elimina. Los crímenes de la calle Morgue me van a hablar de, por ejemplo, también cuándo fue publicado, del autor, es algo que no puede faltar. Pueden hacerme un resumen de lo que dice la historia, le agrego un hijito, ¿ven? Y pongo el argumento, por ejemplo, para hablarme de lo que trata la obra. Obviamente ustedes lo tienen que hacer, si por ejemplo un autor, van al hijito y ponemos Edgar Allan Poe. Así van a hacer hasta completar su red. La pueden hacer, por ejemplo, primero en un papel para guiarse mejor al momento de hacerlo, o lo van haciendo directamente con el programa hasta que lo terminan. Y una vez terminado van a ir acá a estos puntitos de arriba y lo van a guardar. O guardarlo como, si ustedes quieren, cambiarle el nombre, por ejemplo así, y guardarlo en un lugar específico. Yo lo voy a guardar directamente en el escritorio. Y ahí me va a quedar guardado. ¿Bien? Bueno, esto ha sido todo, chicos. Espero que les haya quedado claro cómo usar la red. Cualquier consulta me la pueden hacer por mail y los veo la próxima. Nos vemos.